Bienvenidos hermanos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos toca el episodio 4, temporada 1. El día de hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de este domingo 22 de agosto del presente año. Les presento aquí a nuestro hermano José Miguel. Mi nombre es Dylan Hernández y hoy vamos a estar hablando sobre el Evangelio. Mucho gusto, vamos a compartir hoy el Evangelio de este 21º domingo del tiempo ordinario, en el que gira en torno a la fe y cómo nosotros vivimos la fe en las distintas áreas en donde nos toca vivir y convivir con la gente. Y pues el Evangelio de hoy nos motiva también a expresar nuestra fe, especialmente en la Eucaristía, que es para nosotros la fuente y cumbre de toda la actividad pastoral también de la Iglesia. Vamos entonces a iniciar con la oración, pidiéndole al Espíritu Santo su gracia, su fuerza, para que sea Él que nos conduzca y nos ayude para poder comprender el Evangelio y poder también aplicarlo a nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Señor, por el don de la vida que nos concedes. Gracias porque siempre pones tu mirada en nosotros y nos llamas. Te damos las gracias, Señor, porque el día de hoy nos hablas a través de tu palabra y nos invitas a poner nuestra confianza en ti. Queremos pedirte que envíes sobre nosotros la luz de tu Espíritu Santo, de tal manera que podamos compartir hoy este Evangelio que tú nos das, en el que podemos también nosotros aplicarlo a nuestra vida y dar testimonio de que somos tus discípulos. Que sea el Espíritu Santo el que disponga nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que podamos nosotros comprender tu mensaje. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces a iniciar leyendo el Evangelio de San Juan, que se nos propone para este domingo. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es interesante ver cómo continuamos hoy con este Evangelio que hemos escuchado hace unos domingos atrás y que hoy finaliza con esta profesión de fe. Y vemos cómo Jesús, hemos escuchado en los domingos atrás, en el que se presentaba como el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que coma de este pan vivirá para siempre. El Evangelio del domingo pasado terminaba diciendo que Jesús es el pan de vida, pero luego agrega otra palabra: el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá
eternamente. Entonces cambia ahora las palabras de pan y ahora a carne. Y entonces eso es lo chocante para los judíos, porque ¿cómo es posible que vamos a comer la carne de este hombre? Y entonces, y como ya habíamos escuchado anteriormente también, que los judíos murmuraban ante las palabras de Jesús de decir yo soy el pan de vida, y ahora resulta que el que come la carne de este hombre pues vivirá para siempre. Y entonces es una cuestión así chocante para los judíos que todavía no habían acabado de comprender el mensaje de Cristo. Y entonces este evangelio es bastante interesante porque nos ayudará también a iluminar nuestra fe desde los distintos ámbitos de nuestra vida y sobre todo en nuestro servicio en la iglesia, cómo estamos nosotros de cara a nuestra fe, cómo nosotros hemos crecido y cómo nosotros también fortalecemos nuestra fe en la medida en que nos acercamos a este pan eucarístico. Me llama un poco la atención la parte donde dice las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Porque muchas veces nosotros pues tenemos algo que nos aflige, algo que nos está atacando por dentro, ahí sí que como todos los humanos, ¿verdad? Pero se nos olvida ver esa parte donde Jesús dice de que Él es la vida, Él es el espíritu. Entonces, un ejemplo, uno puede tener problemas personales en el trabajo. Por ejemplo, a mí me ha pasado, ¿verdad? De que cuando estoy en el trabajo a veces me agarra esa desesperación de quererme ir, de que ella no aguanta estar acá y todo, ¿verdad? Pero me ha funcionado mucho, fíjate, la oración. Yo vengo y me pongo a hacer oración porque digo, bueno, o sea, Dios me tiene aquí, me tiene por algo, ¿verdad? A veces uno se va y se deja de pensar en Dios, se pone a pensar en los problemas, como te decía, pero Él es ese espíritu y Él es esa vida que a nosotros nos fortalece, que a nosotros nos da esa fuerza para seguir adelante. Yo veo de que nos hace falta mucho para poder ver a Jesús como esa carne que de verdad nos alimenta. Siento que como cristianos nos dejamos llevar mucho por la envidia, por los sentimientos oscuros, por todo eso, y nos olvidamos de esa parte donde Jesús es el cuerpo, es la sangre, como ya lo dijiste, y Él es quien nos alimenta. O sea, yo vengo domingo a domingo a la misa y como te digo, o sea, el fin de semana estoy tranquilo, ya recibí el cuerpo de Cristo. Viene el martes, se me olvidó. Viene el miércoles, se me va olvidando mucho más. Jueves, viernes, no digamos, viene otra vez el domingo y ya, me siento tranquilo, ¿verdad? Pero no debería de ser así, sino que Jesús debe estar con nosotros día a día. Tengamos el problema que tengamos. Puede ser que yo tenga mis deudas, puede ser que yo tenga problemas en el estudio, qué sé yo, problemas si alguien tiene esposa, con su esposa, con sus hijos y todo, pero el que está ahí siempre es Jesús, como espíritu, como la vida que a nosotros nos da. Y cuesta porque cuesta recordar todos los días que está Él con nosotros, ¿verdad? Pero es parte del vivir, es parte del cristiano y es parte de ir creciendo en la fe, de ir creciendo espiritualmente. El día a día es pesado, es complicado, pero como te digo, yo creo que recordar de que Él es el pan, que Él es la sangre, es lo que nos da la fortaleza para seguir adelante. Sí, es que al final Jesús es el que le va a dar sentido también a nuestra vida, porque nosotros podemos encontrarnos en situaciones complicadas, pero cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Y entonces cuando nosotros la meditamos o cuando vamos a misa y escuchamos su palabra,
pues salimos fortalecidos. Por eso es que las palabras de Jesús, las palabras que les he dicho, son espíritu y vida, porque al final nos fortalecen, nos confortan y nos animan también para que nosotros podamos seguir adelante y perseverando, no importando las dificultades que podamos encontrar, pero confiando en el Señor, pues le podemos nosotros dar otro sentido a nuestra situación, lo podemos ver desde otra perspectiva, desde el positivismo, y ver también cómo inyectarle a nuestras situaciones difíciles la alegría que al final pues proviene de Dios. Y este evangelio del día domingo, en el que podemos también resaltar una frase que Jesús va a decir: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Es decir, que al final el acercarnos a Jesús es un don que Dios nos lo da. Es el don de la fe que nos da el Señor a nosotros para creer también en Él. Por eso este es el conflicto que hay con los judíos ahora, que como lo que decíamos al inicio, ¿cómo es posible que nosotros nos vamos a comer la carne de este hombre si lo estamos conociendo, si sabemos de dónde viene? ¿Y cómo es posible que sea el ungido de Dios y que ahora venga a decir que es el alimento espiritual el que le da sentido a nuestra vida? Y entonces al final, por eso Jesús resalta esa frase, que todo lo que nosotros creemos es porque Dios nos da esa oportunidad de creer en Él. Por eso es que la fe al final es un don de Dios que nosotros tenemos que pedirla. En distintas circunstancias de nuestra vida, en el que también nosotros nos desanimamos, en el que nosotros también dudamos incluso de la presencia de Dios en nuestra vida, en situaciones complicadas o en cualquier situación en la que nos encontramos, pues también nosotros podemos dudar como estos judíos y cuestionarnos, bueno, ¿y cómo es posible entonces que Jesús se hace presente en la Eucaristía? Y entonces, ¿por qué cuando yo me acerco a veces no experimento esa presencia de Dios? Sin embargo, nosotros tenemos que pedirle entonces al mismo Señor que aumente en nosotros la fe, porque ese es el elemento indispensable para nosotros los cristianos para poder entonces creer firmemente en Jesús. Me llama un poco la atención la parte donde dice: son muchos los llamados y pocos los escogidos. Dentro de la iglesia, dentro de acá, en nuestra comunidad, me atrevo a decir de que la mayor parte de las veces estamos participando siempre los mismos. Es una verdad que hay que aceptar, que a veces muchos vienen a misa, pero no se atreven a probar a ser lectores, a probar estar en un coro, jóvenes que no se atreven a ir a la pastoral juvenil, aunque sea a venir a hacer limpieza, o sea, servicio hay. Jesús ahí apunta muy, muy duro, y en esa parte, vos como diácono, mi pregunta es la siguiente: ¿qué le puedes decir a los feligreses que nos están viendo el día de hoy para que ellos se atrevan a dar ese paso al servicio? La fe es una convicción. Seguir a Jesús, el mismo Jesús nos lo va a decir, que no es cosa fácil, no es color de rosas en el que seguimos al Señor, y entonces pues todos nuestros problemas se van a solucionar y le vamos a encontrar entonces a esto un nuevo sentido a nuestra vida. Entonces ya no vamos a tener tristeza, dificultades, sufrimiento en la vida, sino que al final el mismo Jesús va a decir que seguirle al Señor implica renunciar a uno mismo. Pero al final en eso nosotros también demostramos nuestra fe, en primer lugar, y en segundo, nuestro amor a Jesús. Cuando nosotros entonces creemos en Él, entonces también tenemos una necesidad de estar con Él y luego de servirle. Y entonces yo lo que les podría decir a todos los que nos escuchan, pues que no debemos de tener miedo
a esa llamada misma que el Señor nos hace a nosotros a su seguimiento, sino a poner nuestra confianza en Él y pues lanzarnos. Porque a veces lo que nos detiene a nosotros en primer lugar es el miedo. El miedo. Luego, ¿al qué dirán los demás, nuestros amigos, los que nos conocen o nuestros vecinos? Y entonces le tenemos miedo a eso. Sin embargo, pues nosotros tenemos que aprender entonces a confiar en Dios y a lanzarnos a seguirle, a renunciar a lo que nos impide entonces acercarnos a Jesús y ser libres. Y al final seguir a Jesús pues nos da esa libertad de seguirle, de amarle y sobre todo de compartir también con los demás nuestra propia experiencia de fe. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a cualquier servicio, a compartir sobre todo nuestra fe. El Papa Benedicto XVI al inicio del año de la fe va a decir que la fe crece en la medida en que nosotros compartimos nuestra fe. Y pues bueno, hay muchas pastorales donde nosotros podemos acercarnos y compartir la fe y relacionarnos con los demás y pues conocemos a muchísima gente. Y entonces vamos a ver cómo los demás viven también su fe y ven cómo también salen adelante en sus propias dificultades, en sus propios problemas. Y entonces nosotros al ver, pues también podemos tomar algunos elementos de las mismas experiencias de fe y poder también salir de nuestros problemas. Al final entonces lo que yo les puedo decir es pedirle al Señor la fortaleza, la valentía para que nos quite el miedo y pues lanzarnos al servicio, porque al final, si bien es cierto, vamos a encontrarnos nosotros con muchas dificultades, con muchos, incluso críticas o incluso que nos hablen mal de nosotros y que nos recuerden nuestra vida pasada, pero sin embargo, cuando nosotros seguimos al Señor, pues nuestra vida pues va a tomar otro giro y le vamos entonces a iluminar con la misma fe y con la misma palabra de Dios. Entonces, al final, pues no debemos de tener miedo, porque así como el Señor nos llama a su servicio, también el Señor nos da su gracia, nos da su fuerza, su Espíritu Santo, para poder también caminar. Entonces, no estamos solos. Entonces, es de lanzarnos al agua, como decimos. Entonces, para que pues el Señor también nos ayude, nosotros tenemos que tomar la decisión. Como ya decía, al final la fe también es una convicción en el que nosotros estamos convencidos en la persona de Jesús, en lo que ha hecho en nosotros, y es lo que queremos también compartir con los demás. No, y de hecho, el servicio te hace crecer. Créeme que te hace crecer. Un día estás en un grupo, aprendes muchísimas cosas. Decidís cambiar de grupo, pasas a otro, aprendes otro tipo de cosas. Y es lo interesante de estar en la iglesia. Fíjate de que aprendes a convivir con personas. En mi caso, yo he estado en coro, he estado como monaguillo. Ahorita estamos en esta pastoral de medios de comunicación, donde el Padre pues nos dio la oportunidad de crear este espacio nuevo, este podcast. Y como te digo, ahí sí que, como dijiste hace un rato, atreverse, ¿verdad? Atreverse. Te soy sincero, a mí me cuesta un poco esto de hacer imágenes para Facebook, para Twitter, para Instagram. Es un poco complicado porque me cuesta manejar eso de los colores, de las combinaciones y todo, ¿verdad? Pero aquí estoy y estoy aprendiendo cosas nuevas. Como te digo, es un poco difícil porque ya lo dijiste vos de que te mencionan la vida pasada, que fuiste esto y fuiste el otro, ¿verdad? Pero ahí es donde está lo importante. Como dijimos al principio, Jesús es el Espíritu y es la vida. Entonces nosotros lo seguimos a Él. Y a través de nuestro servicio se tiene que ver ese cambio. A través de nuestro servicio tenemos que ir dando nosotros el testimonio y ser ese ejemplo para todos ellos, todos los que no se atreven. Porque ahorita nosotros tenemos la batuta, pero tarde o temprano ellos la tienen que tomar también, ¿verdad? Es como eso de cuando vas en antorcha, ¿verdad? Y ya te cansaste, se la das a alguien más, ¿verdad? Porque al final eso es la iglesia, el participar de todos, el estar ahí ayudando
ayudando y sirviendo. Y como dijo Jesús, ¿verdad? Que Él venía a servir, pues así nos toca a nosotros. Es complicado, porque sí es complicado el estar en la iglesia, porque ya lo dijiste, a veces hay problemas. Pero créeme que el servicio hace que esos problemas sean diminutos. Y te enfoques en lo que realmente importa, que es Jesús. Es Jesús. Y el servicio es el que te lleva a Él. Luego Jesús ya te lleva a Dios, como lo dijiste. Pero es de atreverse y de seguir adelante. Para nosotros que estamos sirviendo dentro de la parroquia, que muchas veces sentimos dificultades, que nos critican, que nos dicen que vos no servís para esto, que mejor deja la iglesia porque no te cambia, pero que nosotros tenemos ese ánimo de seguir adelante. ¿Cómo perseveramos a través de este evangelio que nos habla hoy de la carne, de su sangre? ¿Qué nos das vos? Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando uno inicia un servicio, uno está con aquella alegría, con aquella emoción. Sí. En mi caso, cuando yo di la primera vez la comunión, yo estaba incluso temblando. Y entonces uno está con aquella emoción, con aquel entusiasmo en el servicio, pero conforme pasa el tiempo, uno como que le pierde un poquito esa alegría, esa emoción. Entonces, por ejemplo, cuando uno es catequista y que se prepara de la mejor manera, sus dinámicas y todo eso, pero ya con el tiempo, pues uno como que, bueno, a como salga, a veces caemos en ese error. Te doy un ejemplo, algo así como vos preparas tu catequesis y todo, y los patojos van a hablar, y todo lo que preparaste, como lo tenías en la mente, ya no lo tenés así, ¿verdad? Entonces uno a veces se molesta y dice, ahora. Sí, y entonces nos pasa eso, y circunstancias en la vida en el que, bueno, nosotros venimos abajo, y entonces, ¿cómo recuperar esa alegría, ese entusiasmo y perseverar a pesar de las circunstancias? Pues ya lo que el Señor mismo nos dice hoy en el Evangelio, que su carne, su sangre es verdadera comida y verdadera bebida. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente entonces acercarnos a Jesús. Contarle, a veces nosotros nos limitamos solo a contarle al Señor nuestras penas, nuestras tristezas o nuestras preocupaciones, pero también tenemos que aprender a contarle todo lo que nos pasa, nuestros éxitos, nuestras alegrías, nuestros triunfos, encontrar en el Señor a ese amigo, con lo que veníamos hablando, que le da sentido a nuestra vida. Y eso lo vamos a encontrar cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía. Hoy vemos que este evangelio es un poco chocante para los judíos, porque dice entonces, este lenguaje es duro de comprender. ¿Quién puede admitir lo que Jesús había dicho? Este es el pan de vida. Y entonces llama la atención, porque si fuera, nosotros tenemos en un grupo, que estamos empezando un grupo, y decimos algo y les parece fuerte a los compañeros, pues pasa. Humanamente nosotros, ¿será que mejor suavizo lo que digo para que me puedan ahí comprender y todo eso? Pero en el caso de Jesús no fue así. Al contrario, Jesús, al ver que los que lo seguían empezaron a alejarse, a irse por el lenguaje de Jesús, Él no les dijo nada para que se quedaran, para convencerlos. Miren, voy a cambiar mi lenguaje, les voy a presentar de otra manera. Al contrario, llama la atención porque se voltea y ve a los apóstoles y les dice, ¿quieren irse ustedes también? Entonces, así como que al final la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía no es tanto si yo creo o no creo, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo de que su presencia está ahí, sino que al final la Eucaristía es el don más grande que nosotros tenemos en la iglesia,
en el que se manifiesta con o sin la fe de nosotros, porque Cristo se hace presente. Y entonces cuando nosotros nos acercamos a la Eucaristía, le damos entonces las energías, los ánimos, las alegrías nuevamente a nuestro servicio. Pero aquí entra entonces la fe y la convicción con la que nosotros nos acercamos a Jesús, porque podemos nosotros encontrarnos en nuestro servicio ya decayéndonos con mucha falta de fe, desánimos, desganos, pero si no hacemos nada por acercarnos a la misa, por vivir activamente de la Eucaristía, pues vamos a seguir en lo mismo. Pero si nosotros nos acercamos a la misa, a la Eucaristía, con una actitud positiva, con alegría, preparándonos antes para celebrar este gran misterio, pues entonces el Señor también nos va llenando de su gracia y entonces nuestro servicio cobrará nuevamente vida, cobrará entusiasmo, ánimo, alegría, porque entonces de la Eucaristía recibimos nosotros lo necesario para poder continuar. Es como recargar nuestras baterías para continuar durante toda la semana, lo que decías al inicio, que a veces ya llega martes y nos venimos abajo, y luego entonces si podemos nosotros participar de la Eucaristía diaria o al menos unos cuantos días en la semana, pues eso nos ayudará para llegar nuevamente al domingo, nos recargamos nuevamente de la gracia de Dios, de su fuerza, y así vamos perseverando en nuestro servicio. Solo hace falta entonces la decisión de nosotros de vivir activamente la Eucaristía. Y entonces cuando nosotros nos acercamos pues a la Eucaristía, pues recargamos nuestras alegrías, nuestros ánimos y continuamos pues durante toda la semana. Ese es el sentido de nuestra fe, que la fe al final es dinámica. Y entonces en algún momento nosotros vamos a dudar y en algún momento nosotros estamos con aquella fuerza, con aquel entusiasmo, pero eso es lo que le da también sentido a nuestra vida. Y entonces tenemos que aprender a frecuentar y a participar activamente de la Eucaristía. Sí, y eso es lo difícil, ¿verdad? El recibir el pan que es Cristo y mantenerlo durante toda la semana, pero hay que hacer la oración, hay que estar orando, hay que seguir echándole ganas al servicio, no desmayar y tratar de participar. Ahí sí que un jueves en hora santa, si no se puede por el trabajo, qué sé yo, pues ahora ya están las redes sociales, pues puedo verlo por el Facebook de la parroquia, que ahí están siempre transmitiendo. O sea, excusas yo creo que a estas alturas, a estos años donde estamos, creo que ya no hay para decir de que yo no puedo seguir a Jesús, porque ahora con esto del internet, con que podemos hacer de todo, prácticamente hoy sí podemos hacer de todo, podemos estar en otra parte del mundo, pero podemos estar al pendiente de qué es lo que pasa acá, ¿verdad? Entonces, como te decía, yo creo que muy bien lo dijiste, de que Jesús es ese pan que nos da la fuerza para continuar, para seguir adelante. Ya queda en nosotros el si nosotros lo queremos seguir. Yo esperaría de que muchos, si llegan a escuchar este podcast, que se atrevan, ¿verdad? Que se atrevan a, ya sea a unirse a este grupo, si no, pues hay muchos más grupos, ¿verdad? Y de que poco a poco vaya creciendo el servicio dentro de la parroquia, porque como te decía yo, es de los mismos siempre, es de los mismos. Entonces es importante lo que acabas de decir, que ellos se tienen que enfocar en recibir al cuerpo de Cristo, en darle seguimiento, y poco a poco ese servicio va a ser una gratitud, una gracia para cada uno de nosotros. Nos vamos a sentir así como, wow, ¿verdad? Antes me afectaba esto, me afectaba lo otro, pero hoy en día mi servicio me ha hecho crecer, me ha hecho ser una mejor persona, me ha hecho ser más fuerte, y voy a tratar de traer a más gente, ¿verdad? Porque incluso uno mismo con su servicio puede traer a más gente. Yo conozco personas que han estado en coros acá,
que a través de su voz, pues uno dice, voy a probar, ¿verdad? Puede que se me salga un gallito, puede que yo no esté para... Pero al final, pues si uno no se atreve, no descubre si ese es su servicio, no descubre si esa es su vocación, como lo dijiste, porque también hay vocaciones en los servicios, ¿verdad? Tal vez yo no soy bueno para dar catequesis, pero sí soy bueno para leer. Entonces me conviene ser lector, ¿verdad? Y ya si tanta es mi insistencia, pues probar, ¿verdad? Ahí sí que uno va aprendiendo de todo en la vida. La vida es para eso, ¿verdad? Para aprender, para seguir adelante, para no desmayar por cualquier cosa. Entonces yo al menos me considero de que puedo después ser lector. ¿Por qué no, verdad? O sea, no le tengo miedo a eso. Sí, es cierto, da vergüenza, da hasta cierto punto así como, ala, me van a ver y si me confundo, ya me ha pasado, ¿verdad? Y a veces cuando me toca leer el Salmo, una vez decía los desdichados, creo que era, y desdachidos, dije yo, pero mira, nadie se dio cuenta, y yo me estaba riendo en el ambón cuando me bajé y regresé al coro, güey, como a la gran va. Pero como te digo, o sea, uno se tiene que ir atreviendo, también en el coro decimos que los únicos que sabemos cuáles son los errores somos nosotros, porque al final pues la gente no se da cuenta de, la gran, se tiró una tercera y no tocaba ahorita, o me confundí con la letra, pero pasa, entonces es importante que sigan adelante, como ya lo dijiste, y que poco a poco espero que vaya creciendo el servicio dentro de nuestra parroquia. Un poco continuando con esto mismo que estábamos hablando, yo te quisiera preguntar, para los jóvenes que no se atreven a dar ese paso a decir, yo quiero ser sacerdote, ¿qué les dirías? ¿O de qué manera ellos pueden ver de que ellos están llamados? Como dice Jesús, ¿verdad? Pero que ellos no se atreven a dar ese paso. ¿Cómo te diste cuenta de que esta era tu vocación y de que tenías que dar ese paso? Eso me gustaría saber. Al final, la vocación es la llamada que Dios le hace a toda persona, a distintos estilos de vida, y la vocación nace, crece y se desarrolla en la oración. Un joven que tiene la inquietud de la vocación a cualquier estilo de vida, no solamente para el sacerdocio, ya sea para el matrimonio o ya sea también para la vida soltera, tiene que aprender a orar, tiene que aprender a hacer oración, a rezar, porque al final, si es una llamada de Dios a un estilo específico de vida, pues el Señor también a través de la oración va confirmando lo que el joven siente. Y entonces, en mi caso, a través de la oración, de la participación de la Eucaristía, de las horas santas, pues aquella espinita, aquella inquietud de ser sacerdote, pues se fue haciendo un poquito más fuerte, se fue a concretizar, y hasta que el Señor pues tuve claro entonces lo que quería para mi vida y lo que también el Señor, a lo que el Señor también me está llamando. Entonces, al final, yo lo que les recomendaría a todos los jóvenes que tienen inquietudes vocacionales, que recen, que oren, que recen, que busquen siempre los espacios de silencio. Y ahora que estamos hablando precisamente también en torno a la Eucaristía, que busquen los espacios para hablar con Jesús ante el sagrario, porque ahí es donde nosotros aprendemos entonces a conocer a Dios. Y dice el Papa Juan Pablo I que el teólogo no es aquel el que se pone a estudiar los libros de teología, los tomos de, qué sé yo, de tanta teología que hay en la iglesia, sino el mejor teólogo se hace de rodillas ante el sagrario, porque conocemos entonces a Jesús, y cuando lo conocemos, pues entonces lo amamos. Y cuando lo amamos, entonces nos atrevemos y tenemos esa valentía de decir, Señor, donde quieras que te siga, allá voy.
Entonces, cuando aprendemos entonces a amar a Dios en el sagrario, aprendemos también entonces a responderle con generosidad a la llamada que Él nos hace. Y por eso decíamos que al final Jesús ese es el pan de la vida que le da sentido también a nuestra existencia, que le da sentido a nuestra vocación, que le da sentido a todo lo que nosotros hacemos. Incluso le da sentido a los problemas, a las dificultades, a las enfermedades mismas. Le encontramos sentido en Jesús. Entonces al final es de atreverse a seguirle, atreverse a lanzarse, a conocer algo nuevo. Al final esta es una aventura donde nosotros nos conocemos en primer lugar a nosotros mismos, nos conocemos nuestras limitaciones, nuestras capacidades, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero también aprendemos a conocer a Dios y aprendemos también a conocer a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, a nuestros compañeros. Y al final, pues esta es la aventura del seguir a Jesús. No importa si es al sacerdocio, no importa en la vida matrimonial, en la soltería, en la vida religiosa. Al final todos somos llamados por el Señor para conocerle, y ahora entonces solo hace falta responderle con generosidad, con alegría, porque al final la vocación no es una carga pesada, sino que es una respuesta que nosotros le damos al Señor con alegría, con entusiasmo, sabiendo pues que al final somos llamados por el Señor, y entonces Él, como decía también anteriormente, Él nos dará siempre su fuerza para responderle a lo que Él nos pide. Bueno, entonces con las palabras que nos acabas de decir, que al final la vocación pues engloba matrimonio, ya sea estar soltero, sacerdocio, pues yo le diría a nuestra comunidad que doblen rodillas, que pongan en oración qué es lo que Jesús les está diciendo, que escuchen ese llamado, que es en el silencio donde vamos a escuchar qué es lo que nos dice Jesús. Espero que si hay algún joven por acá que esté escuchando el podcast y tenga esa inquietud, que se acerque. Aquí está nuestro amigo Miguel, está el padre Eric, tenemos cerca un seminario, y como te decía antes, ya no hay excusa para buscar a Dios. Igualmente para las parejas que tengan problemas y todo. Acá están nuestros guías. Ellos representan a Jesús, y creo que a través de ellos también podemos escuchar lo que Jesús nos dice. Pongamos mucho en oración nuestro llamado, y que sea poco a poco Él quien nos vaya dando las respuestas. Te agradezco mucho por haber participado de este podcast. El nombre de él es Sal y Luz. Estamos trabajando ahí con un grupo de jóvenes. Te comento de que somos como unos 9, 10 que estamos ahí poco a poco tratando de hacer nuevas cosas, tratando de llevar la parroquia a través de las redes sociales, que es algo complicado, difícil. Créeme que nosotros estamos acostumbrados a vivir las redes sociales en memes y en otras cosas, pero llevar la palabra es un poco más complicado, ¿verdad? Porque creo que el tema de decir voy a meterme a las redes sociales para ver algo de Jesús, algo de Dios, cuesta bastante. Entonces te agradezco mucho por participar de este episodio del día de hoy. Espero que puedan seguir sintonizando cada uno de los siguientes episodios que van a venir. Vamos a tener hermanos invitados muy especiales, servidores de aquí de la parroquia, posiblemente de afuera de nuestra parroquia, pero muchas gracias. No sé si tendrás algo más que decir. Sí, gracias también a ustedes por compartir este espacio, y animarles a ustedes que se han también lanzado a este nuevo proyecto, a esta nueva forma de presentar también el mensaje de Jesús. Y pues a todos aquellos que nos escuchan también, pues animarles a que se lancen a
a responderle a la llamada del Señor en las distintas pastorales que podemos encontrar en nuestra parroquia, y pues pedirle al Señor por medio de la Eucaristía que alimente también nuestra vocación, nuestro servicio, y que sea Él el quien pues nos dé también su Espíritu Santo para llevar a buen término los proyectos que emprendamos. Finalizamos entonces con una oración. Con una oración. Muy bien. Le agradecemos al Señor por esta oportunidad que nos permite el compartir su palabra, pero sobre todo por el don de la Eucaristía, que está también dentro de la iglesia, que es para nosotros la fuente de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos las gracias, Señor, porque nos hablas siempre por medio de tu palabra, y que cada día podemos nosotros aprender más de ti, conocerte, y sobre todo por medio de tu palabra acrecientas nuestra fe. Y hoy te damos las gracias también por el regalo que nos das de quedarte con nosotros en la Eucaristía, ese pan que alimenta nuestra vida, que alimenta nuestro servicio. Gracias porque cumples con tu promesa de estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Si tú estás con nosotros, Señor, le vamos a encontrar alegría, sentido a todo lo que nos toca vivir. Te damos las gracias por ese don maravilloso que nos das. Gracias también, Señor, porque nos llamas a tu servicio, nos llamas a compartir también nuestra fe con los demás. Te queremos pedir que nos ayudes siempre, que nos des el espíritu de la valentía para poderte responder siempre con generosidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos por haber escuchado este podcast. Esperamos que puedan seguir escuchando los siguientes episodios. Vamos a tener sorpresas. Los esperamos.